Y comenzamos. Bueno, este es un encuentro de la Universidad del Futuro. Tenemos invitado a Raúl Aramayo para compartirnos un poco. Estoy interesado porque este año he empezado a ver que Raúl ha estado como diseñando unos juegos, unas tecnologías sociales que permiten a los grupos explorar temas de interés que tienen que ver con la conciencia y con el, ¿cierto? Con el despertar. Entonces, quería tener esa conversación de poder conocer de pronto los juegos, hablar un poco de cómo lograste, cuáles han sido las motivaciones al empezar ese diseño y también que lo pudiéramos ver y conocer aquí, porque me parece muy interesante acá en estos espacios de la Universidad del Futuro conocer estas tecnologías que permiten explorar de diferentes maneras asuntos que son importantes para el ser humano en el día de hoy. Entonces, bienvenido Raúl a compartirnos en un tiempo y podemos ir en tu conversación, pues ir ahí como conversando. Bienvenido. Listo. Gracias. Gracias, Andrés. Hola, James. Hola, buenos. ¿Y cómo van? Y también un saludo a quienes nos van a ver en esta versión grabada. Bueno, primero dos ideas respecto de lo lúdico, ¿no? Y yo creo que la idea del juego ha sido utilizada, sobreutilizada muchas veces en términos de solamente quedarse en la dinámica y el entretenimiento. Y muchas veces, cuando un facilitador, por ejemplo, utiliza juegos, el foco no está en hacer profundidad, sino en hacer entretenimiento. Y muchas veces las dinámicas grupales se convierten en una pérdida de tiempo y en solamente provocar estados alterados en la gente. Y obviamente después de un taller con muchos juegos la gente sale muy feliz, pero ese es un estado alterado de conciencia. Es muy bonito estar contento y feliz de trabajar con otros, pero si el juego o la dinámica no va profundo, pues en mi opinión no posibilita la transformación. Entonces, la idea que yo tengo del juego es que el juego es un laboratorio en el que la persona se introduce con un cierto tipo de reglas, se introduce en un mundo diferente. Por eso este laboratorio le permite salir de su zona de confort, porque es entrar a un espacio que es material y virtual, porque el juego tiene reglas, el juego tiene formas específicas que te permiten salir de tu zona de confort. Entonces el juego para mí es un laboratorio en el que tú, como científico, participas para extraer tus propias conclusiones. O sea, el juego tiene que plantearte un escenario de aprendizaje, sobre todo, pero ese aprendizaje no tiene que estar pautado, ese aprendizaje tiene que estar abierto, ¿sí? Entonces, el juego es un mundo y el juego es un laboratorio. El otro tema del juego, aparte de este que se suele mezclar mucho con el entretenimiento, para mí tiene que ver con que muchas veces hay una suerte de elogio a la simplicidad. ¿Qué quiere decir esto? Se cree que jugar es tomar lo simple de todas las teorías y es necesario reconocer que dentro de la complejidad también existe un gran potencial. Y es más, el juego debería poder acompañar la complejidad y no solamente la simplicidad. ¿Sí? En este sentido, los juegos que estaba diseñando tienen que ver con el intento de poder llevar al juego la complejidad sin ningún intento de hacerlo simple. Es decir, son juegos de conceptos complejos que permiten a las personas explorar conceptos complejos desde su perspectiva. Y entonces eso de la simplicidad y la complejidad se resuelve considerando el juego un laboratorio. Ahí aparece de nuevo un laboratorio.
porque en el laboratorio tú pones simplemente elementos y el científico, el jugador, combina estos elementos y eso le permite abordar la complejidad sin banalizarla. Entonces, he trabajado diseñando algunos juegos, pero quiero compartirles primero el marco teórico de los juegos, porque como les decía, no es no son juegos que se quedan en la simplicidad, sino que hacen más bien un intento de sostener la complejidad como un valor. ¿Sí? Entonces, el primero de estos juegos se llama el Ajayu. Ajayu quiere decir en Aymara y en Quechua, quiere decir alma o también conciencia. ¿Sí? Entonces, este es un juego que nos permite explorar la conciencia. Para esto hay que tener algunas definiciones. O sea, la primera es qué es lo que consideramos conciencia, cómo la definimos. Y para este juego, la conciencia es nuestra capacidad de darnos cuenta. Y por ello es un elemento fundamental e ineludible de la conciencia o de la existencia misma. No solo es un fenómeno psicológico o neurobiológico, sino es la base misma de nuestro ser y también nuestra conexión con el espíritu, con lo trascendente. Entonces, esta es la definición de conciencia. Pero esta conciencia no es monolítica, sino que la conciencia es un fenómeno que se despliega a través de varios niveles o bandas, cada uno con sus propias características, ¿no? Esta idea del espectro de la conciencia está inspirado en el modelo de Ken Wilber, porque integra diversas tradiciones psicológicas, espirituales y filosóficas y nos ofrece un marco para comprender la complejidad de la existencia humana. Entonces, si la conciencia es nuestra capacidad de darnos cuenta, en realidad lo que existe es un espectro de la conciencia, que tiene líneas y cada línea tiene niveles y la conciencia se despliega como un arco iris. ¿Sí? Aquí hay algunas ideas fundamentales para entender el juego. Primero, que la conciencia nunca está fragmentada, sino es un espectro unificado, donde todas las divisiones son construcciones de nuestra percepción y nunca reflejan la verdadera naturaleza de la realidad. El siguiente criterio es que el espectro de la conciencia se extiende a lo largo de niveles, y estos son tres niveles principalmente: los prepersonales, los personales y los transpersonales. Esos son los tres niveles primordiales del espectro de la conciencia. Los prepersonales, más instintivos, más biológicos, digamos así. Los personales, más racionales, emocionales. Y los transpersonales, más hacia lo espiritual y lo unitivo. Y este espectro es el viaje evolutivo de la conciencia, desde su forma más básica hasta su expresión más elevada. Ahora, aquí viene la pregunta, entonces, ¿cuál es el propósito de este viaje que hace la conciencia? Para el juego, el propósito es el bienestar fundamental integral, que es un concepto, es un nombre occidental, ¿sí?, para la iluminación, porque ambos, bienestar fundamental integral o iluminación, se refieren a una localización no dual. Sí, esa es la experiencia unitiva de la conciencia. El bienestar fundamental, así se lo está denominando, está siendo investigado por universidades en Occidente, al igual que el concepto de iluminación, por ejemplo, o despertar espiritual de Oriente. Se está investigando y se están logrando ciertas definiciones clave. Por ejemplo, se dice que el bienestar es un estado de conciencia caracterizado por la percepción continua de unidad y conexión con todo lo que existe, lo que lleva a un profundo sentido de paz y bienestar que es inmutable ante las circunstancias externas. Esa es una de las primeras consideraciones que se está construyendo a partir de las investigaciones que se está haciendo.
Pero también se descubre que hay algunas falacias sobre el bienestar o sobre la iluminación. Primero, se cree que esta experiencia de la iluminación o esta experiencia del bienestar es una experiencia cumbre y tiene que ser exactamente lo mismo todo el tiempo. La mayoría de las personas que hemos tenido estados alterados de conciencia donde hemos alcanzado la plenitud de la unidad y tenemos la percepción que solamente ese es el estado descriptivo de la felicidad o del bienestar. Y no es verdad. Es como tener, creer que es posible vivir en orgasmos diarios y a cada segundo. Eso es imposible. Entonces, ocurre que la felicidad, el bienestar, tiene más bien rangos, pero es un continuo. Es decir, que es posible encontrar la felicidad todo el tiempo, pero tenemos una falacia en la cabeza, creemos que el estado más elevado es el único momento de felicidad, y eso no es así, esa es una de las falacias. Lo otro es que existe un solo camino correcto, ¿sí? Para lograr este bienestar hay una sola forma de hacerlo. Eso tampoco es muy cierto, hay múltiples formas de hacerlo, ¿sí? Que se necesita mucho tiempo. Tampoco es cierto. El problema es escoger la técnica. En estas investigaciones se está viendo que las personas tenemos diferentes posibilidades respecto de nuestra exploración de la conciencia. A algunas les sirven unas técnicas, a otras les sirve otras técnicas, y es más, las técnicas van variando dependiendo de tu evolución. Por ejemplo, a mí me servía muy bien el método Silva de control mental cuando tenía 17 años, y esa era mi herramienta, pero luego dejó de ser muy útil porque precisamente esa herramienta me permitió alcanzar otro estado de conciencia. Entonces, si yo seguía sosteniendo la herramienta primera, no iba a avanzar. Entonces ahí cambié a otra herramienta. Me sirvió mucho la meditación trascendental, pero eso me permitió avanzar otro trecho de la conciencia. Y luego, pues, vamos necesitando diferentes herramientas para poder explorar nuestra capacidad. Otra falacia grave es que se cree que tener un maestro o un gurú te garantiza acercarte a esto que es el bienestar fundamental o la iluminación. No, un maestro o un gurú te va a decir su experiencia personal, pero esto no significa que así sea, porque ante todo la experiencia individual respecto del bienestar es fundamental. La tienes que encontrar tú. Otro asunto es que existe un mejor o más correcto tipo de bienestar fundamental o que aprender más técnicas o conceptos sobre el bienestar te acerca a lograrlo. Entonces, con todas estas ideas es que he tomado algunas centrales de esto. Y es que el despliegue de la conciencia avanza a través de ciertos niveles, ¿sí? Es como como subir una montaña. Existen diferentes caminos para subir una montaña, pero lo que hace iguales todos los caminos, por más que tú tomes el rojo, el verde o el anaranjado o el turquesa, es que los caminos siempre se van a encontrar a una determinada altitud. Entonces, la altitud puede ser algo que nos permite comparar todos los caminos. O sea, la altitud es algo que todos los caminos hacen. Y estas son las altitudes de conciencia principales. La altitud egocéntrica, donde ahí estás basado en el yo. La altitud sociocéntrica, donde estás basado en el nosotros. La altitud mundicéntrica, todos nosotros. Y la altitud cosmocéntrica, que es todo lo que es. Estas son las altitudes de conciencia principales. Y cada una de estas altitudes, podríamos decir, que define ciertos estados internos. O sea, podemos imaginarnos nuestra conciencia como un gran edificio con pisos y en cada piso existe una habitación donde trabaja un equipo que se ocupa de ciertas cosas, ¿sí? Y cada equipo
está denominado con ciertas voces o con ciertos nombres. Está el equipo que se llama la víctima, está el equipo que se llama el sobreviviente, está el equipo que se llama el defensor, el pensador, el realizador, el encontrador, el descubridor, el controlador, el niño herido. Es decir, en nuestra conciencia hay numerosos personajes. ¿Qué significa entonces conocer el espectro de la conciencia? Significa conocer la dinámica de estos personajes, permitir que estos personajes salgan a la luz. Y al salir a la luz, tú puedes tomar conciencia de ellos en tanto sus capacidades, pero también sus sombras. Sí, lo interesante de este juego que les voy a mostrar, que se llama el Ajayu, es que toma dos teorías principales: el diálogo de voces de los esposos Hall y Sidra Stone, y el Big Mind de Genpo Roshi, que añade al diálogo de voces de los esposos Hall y Sidra Stone las dimensiones transpersonales. Es muy básico su guión. Es Imagínate que dentro tuyo o detrás tuyo hay una gran cantidad de personajes. Cada personaje tiene un particular estado interno, una mirada, una forma de actuar. Si tú, como tú no eres tu mente, eso es una buena noticia que también nos permite explorar el juego, tú no eres la vocecita que habla dentro de tu cabeza, ¿sí? Eso es la mente. Entonces tú puedes literalmente llamar a la luz a estos personajes a voluntad. Entonces podrías decir, por ejemplo, quiero que venga a la luz, que la luz es la conciencia, es esto que está en primer plano y está observando el mundo y está participando de él. Eso es estar en la luz, ¿sí? Estar en la sombra es estar atrás, esperando tu turno para aparecer. Entonces tú puedes convocar a los personajes y decir, ahora quiero que esté en la luz el empujador. Y puedes ponerte en el lugar del empujador y a partir de ahí explorar sus cualidades. Puedes decir, por ejemplo, ahora el empujador sale de la luz y quiero que entre a la luz el defensor. Y el defensor entra a la luz y tú le haces preguntas al defensor para que puedas entender cómo funciona. ¿Sí? Entonces, ¿en qué consiste más detalladamente este juego? Consiste en permitir que nuestro ego se haga consciente de todos los patrones energéticos que existen o de todos estos personajes o voces que nos hacen, que nos conforman. Y para esto he utilizado este sistema. ¿Sí? Primero, la conciencia humana, el espectro humano de la conciencia humana, se despliega, desde mi opinión, por tres caminos. Algunas personas despliegan su conciencia por el camino del conocimiento, otras por el camino del poder y otras por el camino del amor o de las relaciones. ¿Sí? En mi caso, por ejemplo, yo me siento más cómodo en el camino del conocimiento. Sí, porque esa es mi configuración propia, digamos. Otras personas se sienten más cómodos en el camino del poder, otras personas en el camino de las relaciones o en el camino del amor. Lo ideal es poder tener estos tres caminos desarrollados, pero existe un camino que es predilecto por por las prácticas que has tenido, pues. Ahora, estos tres caminos se despliegan por cuatro niveles, ¿sí? El nivel básico, el nivel racional, el nivel superior y el nivel integral. Estos cuatro niveles están basados en las altitudes de conciencia, ¿eh? Egocéntrico, sociocéntrico, mundicéntrico y cosmocéntrico. Simplemente que he usado otros nombres para hacerlo un poco más entendible al léxico común, para darle más posibilidad al juego. ¿Sí? Entonces, en cada uno de estos caminos he identificado ciertos
arquetipos. Y cada arquetipo los he ubicado en niveles. Entonces existe, por ejemplo, en el camino del conocimiento, en el nivel básico, el rechazo, el descontento, la represión, la constricción y el instinto. En el nivel racional existe el arquetipo de la perfección, la mente racional, la mente crítica, el enfoque, la madurez. En el nivel superior, la mente sin fronteras, el camino, la belleza inesperada, la inspiración y la claridad. Y en el nivel integrado, la conciencia de unidad pura, el bienestar fundamental, el absoluto misterio del ser y la mente que no busca y la conciencia amorosa. O sea, todas estas son arquetipos, pero son dentro de la dinámica del juego, son voces que pueden estar en la sombra. Sí, entonces ahora les voy a mostrar con estas, no sé si tienen alguna pregunta sobre esto, porque es importante tener esto claro para entender la dinámica del juego. ¿Qué dicen? Sí, hasta ahí yo lo comprendo porque nosotros hemos estudiado también, estudiamos en un tiempo, ahora ya no tanto, a Wilber. Entonces sí, Sí, yo más o menos te sigo en el discurso. ok. Sí, entonces pues con esto les voy a mostrar el juego propiamente dicho. A ver, voy a cambiar de cámara. Me dicen si es que están viendo ahora. Acabo de cambiar de cámara. ¿Están viendo, cierto? Bien, Raúl. ¿Sí? Ok. El Sí, juego, el Ajayu, entonces contiene una serie de cartas. Cartas que tienen que ver con estas diferentes voces. Por ejemplo, la compasión sin fronteras. ¿Se está viendo o no se ve? Ah, ahora sí se ve. ¿Sí? Ok. Entonces, este es el juego de estos arquetipos que ustedes están viendo acá en la diapositiva. Están viendo también mi diapositiva, ¿cierto? sí. Ok. Entonces, estas, estas cartas representan todos los arquetipos que están en la diapositiva. Acá están cada uno de los nombres. Por ejemplo, este es la mente sin fronteras. Y si ven la configuración de la carta, ay, yo no logro ver, aquí estás. La configuración de la carta te dice el camino, acá arriba, el camino, y aquí abajo te dice el nivel, ¿sí? El camino, el nivel y el arquetipo. No sé si se ve volcado o se ve bien. Se ve al revés, ¿cierto? Al Sí. revés, ¿sí? Bueno, pues hagan de cuenta que no, en la vida real no es así, digamos. Sí, o sea, en la vida, Hay una función en la configuración del video de espejo que tú le das como invertido y se ven los letreros al derecho. a ver, reflejar mi video. Ah, ¿cómo es que se Sí, llama? No, pero está reflejar. marcado. Es que está marcado. Entonces quítale el marco, será. No, sigue. Creo que es cuestión Ah, de la cámara, mira, porque si es que yo agarro y pongo la cámara de mi compu, y aquí lo pueden ver bien, ¿no? No, Búscalo. lo pueden ver bien, ¿no? sí, ahí Sí, sí. Ya, sí. es cuestión de la cámara, entonces. Bueno, entonces cada una de estas cartas tiene el camino acá arriba y el nivel acá abajo y la voz misma acá. En este caso es la mente sin fronteras, ¿no? Entonces, tú tienes todos los arquetipos que están en la diapositiva en este primer mazo, que es el mazo de las voces. Este es el mazo de voces, ¿sí? Pero esto
¿Con qué exploras las voces? Las voces las exploras con el segundo mazo, y el segundo mazo lo que contiene son preguntas. Por ejemplo, esta pregunta dice, ¿cuándo te sientes libre y aceptado? ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona el juego? El juego en realidad es muy simple. Tú agarras y el mazo de preguntas lo divides en tres, porque hay algunas preguntas que están en blanco, algunas cartas de pregunta que están en blanco, y esas cartas de pregunta que están en blanco son los indicadores para parar el juego, estas cartas en blanco. Cuando aparecen estas tres cartas en blanco, el juego se para porque es un indicador del azar de que has llegado al límite de tu reflexión. Entonces, ¿cómo funciona? Vamos a hacer un poco vamos a hacer la prueba de jugarlo acá, todos los que estamos conectados. Entonces, lo primero que hacemos es barajar, barajar el juego de las cartas con las voces. Barajamos las cartas con las voces y hay diferentes maneras de jugar. Una de ellas es sacar una sola carta y trabajar con esta. Esta carta es del camino del poder, el nivel superior. La voz se llama el impulso de la vida. ¿Sí? Entonces, una vez que sacas la carta el impulso de la vida, mezclas las cartas con preguntas. Las cartas con preguntas las mezclas y las pones en tres montones diferentes. Las pones de esta manera. El montón 1, el montón 2 y el montón 3. Así, tú tienes siempre disponibles dos preguntas abiertas, porque mira, aparece una carta en blanco y aparecen dos preguntas. Esta forma de mantener las preguntas es la dinámica del juego. Entonces, vamos a jugar ahora. Voy a quitar, voy a quitar la diapositiva para que ustedes lo puedan ver mejor. Listo. Entonces, James, ¿tú también vas a jugar? Ahí estás. Sí, Listo. Entonces, déjenme hablar con el impulso de la vida. Entonces, cuando yo hago esta invitación, déjenme hablar con el impulso de la vida, ustedes me responden, yo soy el impulso de la vida. Y a partir del momento en que dices, yo soy el impulso de la vida, vas a tomar el lugar de esa voz. Es decir, James desaparece, Andrés desaparece, que es el yo, y aparece en la luz el impulso de la vida. Seguramente aquí te haces preguntas, pero ¿y qué es eso? Precisamente con estas preguntas de acá lo vamos a descubrir. ¿Sí? Entonces, esa es la dinámica del juego. Déjenme hablar con el impulso de la vida. yo soy el impulso de la vida. Andrés, Yo soy el impulso de la vida. ok, ahora, ok, listo. Voy a tomar esta carta. Esto lo hace el facilitador. Voy a tomar esta. Esta no me gusta tanto. Voy a tomar esta. ¿Qué es, te pregunto, impulso de la vida? ¿Qué es lo más importante para ti? La vida, por encima de todo. André, pues el impulso de la vida que está en Bogotá, que tiene un ukelele detrás suyo. Lo más importante es la pasión. Listo. Ahora observa, esta pregunta respondida la voy a poner en otro lugar. Aparece una carta en blanco. Entonces me voy a ir a esta otra pregunta. ¿Qué heridas, qué heridas, tú eres el impulso de la vida, qué heridas tiene el yo que habitas? Todas las de la vida es una herida.
La vida es una herida. Pregunta, ¿qué te gusta y qué te disgusta? Me gusta la vida y me disgusta la muerte. Ah, ok. Y observen entonces, ¿con qué palabras resumirías tu esencia y enfoque? Nacimiento, crecimiento, desarrollo y lo que no me gusta, la muerte. Mm. ¿Cuándo apareces con más fuerza? Cuando encaro la muerte, Te pregunto, ah, ¿cuán frecuente apareces en el yo? cuando el yo no está, Tú apareces cuando el yo no está. ¿Y cuán frecuente es eso? todo el tiempo. Ok. ¿Qué emociones te habitan? En este momento como la tranquilidad y la frescura. Ok. Observa que yo lo que estoy haciendo es voy cambiando las preguntas a mi juicio, a mi fluir, y voy escogiendo de acá. Y este juego se termina con esta voz cuando las cartas por azar, pues entre comillas azar, se ponen las tres en blanco. Porque llega un Mm. momento en el que las tres van a aparecer así. Yo voy a cambiar al azar y las tres van a aparecer en blanco. Entonces eso me dice que tengo que cambiar la voz. Entonces puedo sacar esta y puedo explorar otra. Voy a tomar otra al azar, digamos esta. Ok, Es listo. como una especie yo lo veo como un psicoteatro, ¿no? Algo así es, sí. Solamente que ahora estás orientado por estas voces, por estas preguntas, nada más. Y estas preguntas están tomadas del Big Mind de Genpo Roshi y del diálogo de voces de Holly Sidra Stone. La otra diferencia está en que con este juego tú puedes explorar los niveles. Por ejemplo, hemos explorado el impulso de la vida. Ahora del nivel superior, ahora sale como carta el instinto del nivel básico. Esta era del nivel superior. Todavía no era integrado, era el nivel superior. Pero ahora sale la carta del instinto. Y entonces les voy a pedir que me dejen hablar con el instinto. ¿Sí? Déjenme hablar con el instinto. ¿Con quién estoy hablando? Yo soy el instinto. Listo. Acabo de bajar las tres y me salen dos preguntas y una en blanco. ¿Sí? Ok. Entonces, te pregunto, ¿qué emociones te habitan? Tú como instinto, ¿qué emociones te habitan? El poder, la Mm, rabia, la rabia, el poder, las ganas de matar. las ganas de matar. Ok. Qué diría el instinto que tiene detrás un cuadro con un jaguar? El miedo, el instinto como el miedo, las emociones de la ansiedad también. Ok. Observa que cuando yo hago preguntas directas, no digo el nombre, porque eso trae de vuelta al yo, a Andrés, lo trae, Mm. sino hago referencia al lugar donde esta persona está. Puedo decir al yo que tiene un peinadito al lado derecho, sí, al yo que tiene barba, aunque los dos tienen barba, pero pues bueno, ¿sí? Entonces, ahora, como has respondido esta que preguntas te habitan, voy a pasar este blanco allá y aquí aparece. ¿Con qué palabra resumirías tu esencia y tu enfoque? ¿Cuál sería la palabra que describe tu esencia? Ansiedad, Ansiedad, ok. ¿Cómo te gustaría que los demás percibieran al yo que habitas? sano, fuerte, Poderoso, sin ok. miedo, poderoso. Cambio. Mira, aparecen dos ahora.
Entonces, cuando voy cambiando, va jugando un poco el azar para decirme, y siempre tengo dos preguntas para escoger. Entonces, la dinámica del juego hace que yo como facilitador vaya invitándote a explorar la voz a partir de estas preguntas que aparecen aquí. Esta es una forma de jugarlo. La otra manera de jugarlo es combinando estas voces con las, los formatos de la tirada del tarot. Hay algunas preguntas que están mezcladas, disculpe. Por ejemplo, puedes usar la tirada más común del tarot, que sería la cruz gitana se denomina, ¿no? Entonces, vamos a hablar del tema, por ejemplo, de la Universidad del Futuro, ¿les parece? Mm. Abordemos ese tema de la universidad que ustedes se están formando. Entonces, voy a mezclar, voy a poner tres voces: la voz del presente, la voz del pasado, la voz del futuro, la voz de la influencia interna que no están viendo y la voz del destino. Es la cruz gitana simplificada, pues, ¿no? Entonces, cuando hacemos esto, estamos permitiéndole al juego que nos permita a nosotros actuar como la carta del tarot, pero no va a aparecer la fuerza, no va a aparecer la emperatriz, no va a aparecer pues lo que conocemos como las figuras del tarot, sino estas voces que están mostrándonos el camino, poder, relaciones o conocimiento y el nivel. Eso nos da una nueva información. Por ejemplo, en el presente, interesante. En el presente, la Universidad del Futuro tendría que escuchar al impulso de la vida, ¿sí? Que es un arquetipo del poder, del liderazgo, y es superior, eso está en el nivel superior. Para el pasado, para entender el pasado, tendría que escuchar a la inspiración. Entonces, probablemente si tú quieres ver al pasado, no veas tu historia, sino ve qué te inspiró para llegar acá a este momento. Tal vez eso es el propósito de este juego, es pensar en el pasado y recuperar lo que te inspiró para llegar acá. Es del camino del conocimiento y es superior. Ahora, para entender el futuro, ¿qué voz tendrías escuchar? La voz de la amistad, de las relaciones y del nivel racional. Ahora, ¿qué es lo que no estás viendo? La ira. La ira no se está viendo, es una influencia interna que no se está viendo. ¿Y cuál es el destino? Es la mente racional. Listo. Entonces, con estas, ahora podemos empezar a explorar las preguntas. Podemos agarrar el presente o cualquiera de estas cuatro cartas y entonces podemos poner las tres preguntas y podemos empezar a trabajar con estas voces para comprender mejor el contexto que estamos analizando. ¿Sí? Esa es la mecánica del juego. Es muy Mm. simple, lo puedes hacer contigo mismo cuando quieres explorar tus propios arquetipos. Por eso, esta es una herramienta para la autofacilitación, pero también es una herramienta para facilitar grupos. O sea, cuando tú lo haces con grupos, simplemente juegas tú como facilitador, tienes una mesita especial y vas mezclando las cartas y vas facilitando la exploración de las voces de una manera organizada con el grupo. Ese es el ajayo. ¿Qué les parece? Ahí me escuchan. Parece Sí, poderoso.
que ayuda a conversar sobre cosas a partir del azar, eh, ir profundizando en esos tres grandes como tendencias en el ser humano, que el conocimiento, el poder y el amor. y el amor, ¿cierto? Que son como tres niveles de recorridos. Entonces me parece interesante. En eso que estaba yo leyendo también hace poquito de esta triada también del chamán, el jefe y la matriarca, que es la tríada que pone Alexander Bard también en su narratología. También se me hace eh, interesante poder explorar esos tres arquetipos en uno, como mega arquetipos. Y las otras vocecitas pequeñas, eh, interesante cómo lo lleva uno a explorar. Pues muchas veces uno puede estar mayormente, por ejemplo, en la voz racional y como que bajar al instinto, como a las cosas como más Ujú. salvajes de la identidad de uno, pues llaman la atención también, porque es algo que uno descuida muchas veces porque se usa solamente en momentos como de peligro, momentos que lo Mm. exija la biología o la supervivencia, pero me O, parece muy interesante o quizás otras culturas. simplemente ni siquiera escuchamos esa voz. No le Mm, permitimos salir a la luz porque no tiene buena propaganda. O sea, las voces básicas, como son malolientes, son grotescas a veces incluso, no les permitimos salir a la luz y eso genera una represión innecesaria, ¿no? ah, Pues digamos que la idea un poco es como crear esos espacios precisamente, pues yo desde mi perspectiva, no necesariamente desde la Universidad del Futuro, sino pues desde mi perspectiva. Como dice, la Universidad del Futuro no se compromete pues como con lo que piensa cada profe. Digamos, hay una libertad y una responsabilidad moral pues, y política que cada quien tiene respecto a sus opiniones. Eh, pero me parece muy interesante. Primero porque es un juego y la vida misma, la vida social, todo lo que es un constructo es un juego, ¿cierto? O sea, Mm, todo lo que hemos construido como seres humanos es un juego que está hecho con unas reglas. Esas reglas se pueden cambiar, se pueden reflexionar, ¿cierto? Siempre va a estar esa posibilidad. La tiranía sería pues aquello que impediría eso, que haría muy difícil de algún modo que las reglas del juego pudieran seguirse mejorando, ¿cierto? Y tener en cuenta, pues, no cometer la tontería que se comete a veces de que las reglas del juego permitan irse contra las reglas, algo así, o sea, como que evitar, digamos, como la autodestrucción, ¿no? Como que eso es una primera de las cosas que hay que colocar ahí como dentro del sistema. Me gusta mucho pues porque tiene muchas posibilidades, pues tiene, esto es sistémico, digamos, o sea, que creo que Wilber para mí es como la puerta de entrada que tuvimos muchos acá para el pensamiento sistémico o metasistémico. mm, Y ya, digamos, un poco instalado, yo he visto siempre a Wilber un poco como un Borges, ¿no? Como un bibliotecario, ¿cierto? O sea, a mí me parece que Wilber lo que hizo fue como si le hubieran entregado las bibliotecas del mundo y le hubieran dicho, organícelas, y el hombre hizo esa propuesta, mm, la propuesta integral, la propuesta CAL. Lo que nos hemos dado cuenta, yo ya luego, gracias a Wilber, pero con otros autores, es que hay muchas otras teorías de sistemas. Eso lo está recogiendo un grupo de gente que se hacen llamar ahorita la metamodernidad, y mm, ellos están muy interesados como en eso, como ser como el grupito de gente que está estudiando todas las teorías totales que se han escrito desde Platón, digamos, hasta las que se están escribiendo ahora, porque digamos como que Wilber fue un poco como lo que más se conoció también porque Wilber creó todo un merchandiser mm. alrededor de su obra que permitió pues que llegara a más personas, pero he conocido a otros teóricos totales que ya he estado leyendo y que pues son más bien como académicos y que están como en otros sectores, es otra gente la que los ha leído, es interesante. Entonces lo que la metamodernidad está intentando hacer es conectar toda esa gente, empezar a conectar como todas esas personas que están interesados en las teorías totales y también hacer una bibliografía ahí tienen ya un documento donde tienen como su primer estado del arte
como de todos los documentos respecto a lo que ellos consideran una teoría total. Obviamente que tienen el documento también donde describen pues como qué es lo que están teniendo ellos como en cuenta. De alguna manera yo los veo como unos herederos de Wilber desde mi perspectiva. Obviamente ellos no se ven así porque vienen desde otras escuelas, algunos, bueno, y eso es otra cosa muy interesante y es encontrar a mucha gente que ha leído a Wilber entre ellos, ¿cierto? No todos, pero digamos como un 50% de ellos han leído a Wilber o han leído algún teórico. Entonces, eso ha estado muy interesante porque también ha venido entonces Raúl, que es también de pronto una pregunta que empiezo como aquí como a pensar, y es que ha venido ya como una especie de reflexión estética, ¿cierto? O sea, como ya no tanto una reflexión meramente filosófica o meramente teórica, sino también como una reflexión estética, es decir, como un ponernos ante las estéticas de estas teorías totales, desde Mm, una visión, digamos, más nietzscheana y desde una visión más, digamos, como hegeliana, dialéctica, o sea, es una visión más sí, dialéctica, digamos, donde no hay un punto fijo, sino que es más relacional, como decías ahí, como ¿sí? Como en esos conocimientos. Y, y entonces tiene que ver con el hecho de que las estéticas en Wilber han sido criticadas, digamos, es como la crítica mm, que hay ahora, ¿cierto? Y es que son demasiado simétricas. ¿Cierto? O sea, que Wilber tiende a ser demasiado simétrico en su estética. Para mí está súper bien funcionalmente hablando, porque es como te digo, como una forma muy simple y muy básica de entrar en esa biblioteca tan grande que teníamos antes de Wilber, que ya pues modernamente estábamos como derrotados sí. respecto a quién tiene la mente para poder organizar todo eso que está diciendo esta gente. Pues Wilber, digamos, como que la tuvo, lo que digo es que la tuvo más gente, sino que Wilber también fue el que nosotros conocimos y por donde nosotros como que entramos. Entonces ahí aparece como una cosa de y empiezan a pasar las estéticas. Digamos, yo la primera crítica a Wilber que escuché estética fue precisamente alguien de la metamodernidad que se llama Hansi Freitner, que de hecho, ¿cómo es el del grupo de Facebook Sí, del Instituto Integral Joan? Fue el que, al primero que yo vi que citó Hansi. a Hansi ahí en el blog, ¿cierto? Y preguntó, ¿es esto integral? Y mucha gente dijo, uy, sí, eso es integral. Y entonces yo ahí, pues, me fui a ver, a leer a Hansi, y ahí fue un poco donde me le volví a Wilber, porque empecé pues, a leer más a Hansi, ya me empecé a leer, y empecé a llegar a esas cosas, digamos, esas preocupaciones estéticas. De hecho, la metamodernidad para ahora, para mí mismo también ya es como estéticamente no lo mejor para mí, digamos, ¿cierto? O sea, como que una vez llegados al universo de las teorías totales, parece que la estética se vuelve ya como lo más importante, digamos. Una vez llegado al hecho de, si hay unas teorías totales, más o menos estamos con Wilber ahí, toda la gente más o menos un buen porcentaje lo ha leído. Obviamente estamos hablando de una élite y un grupo pequeño, porque esto que estamos hablando no está sucediendo a nivel ni en las escuelas ni en No. las universidades, sino que está sucediendo en Internet, gracias a Internet. Aprovechemos. Entonces, creo que entramos en ese mundo, estamos en el mundo donde estamos empezando a encontrarnos personas interesadas en estos pensamientos metasistémicos y en estos pensamientos teóricos, en donde empiezan a aparecer es diferencias estéticas. Y claro, hay algunas diferencias, digamos, obviamente teóricas, pero como que preocupa más es la diferencia estética, casi como si fuera ya una cuestión de gusto, es decir, no es si la teoría de Wilber, si las otras teorías son inferiores o superiores a la de Wilber, sino que están en un muy buen nivel, incluso evaluativamente, desde un punto de vista matemático, se pueden, digamos, evaluar y poner más o menos como en el mismo nivel, un nivel como relacionado más o menos, pero diferencian estéticamente, como que la estética es la que las hace distintas. Entonces, ahí hay una cosa interesante. Entonces, no sé. No se me volvió ninguna pregunta en específico, pero sí quisiera escucharte, Raúl. ¿Qué piensas de todo eso que te estoy contando? Sí, sabes, a mí me gusta mucho la idea budista que te sugiere que cuando encuentres al Buda lo tienes que matar. ¿Sí? Y te dice, pues si encuentras al Buda, mátalo, porque es una imagen. Y así también las verdades son imágenes, creo yo. Y en el momento en que crees que has encontrado la verdad, la tienes que matar. ¿Sí? Entonces, yo estoy más enfocado en el desarrollo de herramientas que ayuden a las personas a navegar su propio contexto. Porque, por ejemplo, en la consulta y el acompañamiento individual, me he encontrado con personas que llegan a consulta y me dicen, oye, Raúl, mira,
Yo sé que esta obsesión que tengo con mi ex viene de mi apego inseguro con mi papá. Sí, pero por favor, no me hagas perder tiempo y dinero. O sea, yo ya sé eso. No necesito ir a más reflexión. No necesito hacer más insights. Y la psicología tradicional lo que respondería es, todavía no está listo para cambiar. Necesita hacer más insights. Y esa persona está sufriendo con los insights. Entonces, yo creo que perfectamente las personas tenemos derecho a solicitar herramientas y a que se nos proporcione herramientas, no reflexiones, herramientas. Saca tú las conclusiones. Actúa tú como un científico. Yo te proporciono herramientas. Te pongo un tubos de laboratorio, te pongo serpentines, te pongo condensadores, si quieres incluso un acelerador de partículas, lo que tú quieras. Yo te pongo todo eso. Haz tu experimento. Haz tu experimento porque la verdad que tú vas a concluir es una verdad relevante. No te digo cuál, simplemente ten el laboratorio para hacerlo por tu cuenta. Entonces, la teoría integral para mí es un conjunto de artefactos también, de herramientas, cuadrantes, líneas, niveles, estados, tipos, pero te corresponde a ti hacer el experimento. Y es lo que hace Hansi Freitag. Utiliza artefactos, más bien mentefactos, diría yo, no artefactos, sino mentefactos, para hacer su propio experimento. ¿Sí? Entonces, yo creo que si bien Wilber ha actuado como gran bibliotecario, tiene también herramientas que tú puedes tomarlas y hacer tu propio experimento. O sea, yo no me caso ni me divorcio con ninguna de las teorías porque todas representan parte de la verdad, incluso la de Wilber. Es una parte, ¿sí? Esa es mi primera respuesta. Esa relación, me parece interesante esa relación que haces con lo de la muerte, porque pensando desde el instinto y eso que está pasando ahorita con las cartas, es muy fuerte, digamos, la muerte es como una cosa muy fuerte. Entonces, pareciera que ahí es donde van los grandes maestros, van los grandes artistas, van los buscadores más profundos y a donde tiene que ir cualquiera que quiera hacer cualquier transformación, como que tiene que ir a la muerte, ¿no? De algún modo, metafóricamente. Eh, O sea, a la no sé, muerte entonces, o a la eternidad, a la muerte, digamos, o a la pienso yo, eternidad. sí, pero digamos lo que decías tú, como antes del concepto, me parece más, o sea, entre muerte y eternidad, aunque está muy interesante, ¿no? Es algo que podríamos hablar, pero está muy interesante porque entre muerte y eternidad yo me quedo con la muerte, Pero es que la muerte es una perspectiva de la eternidad. o la eternidad Eh, es una perspectiva de la muerte. Es que suponemos muerte relacionándola como si fuera lo opuesto a estar vivo. Muerte, pues como mi abuelo que está muerto, digamos, por ejemplo, o como el amigo mío que está muerto, o como la novela de Malcolm Lowry, tan frío y oscuro como la tumba de mi amigo, o sea, muerto Ok. así, Pero muerto mira, como muerto, o sea, muerto, muerto. mira, lo que después de el juego del Ajayu, de las voces, este tiene un upgrade, o sea, un juego adicional que se llama la integración de polaridades. Precisamente donde a través de un método, que es esta secuencia de pasos, para integrar una polaridad hay 4 o 5 pasos. Verla en su estado receptivo, en su estado activo, en su estado recíproco, interpenetrado para encontrar punto de quietud. Y estas serían las polaridades de cada nivel. Por ejemplo, en el nivel básico, en el camino del conocimiento, hay dos polaridades, el locus interno y el locus externo, el miedo, la fe. En el camino del poder, la expansión y la contracción, la defensa y el ataque. En el camino de las relaciones, el deseo y la aversión y el apego al pasado y la expectativa de futuro. Entonces, puedes ahora combinar estas voces
en la integración de polaridades. Por ejemplo, déjame hablar con el miedo. Yo soy el miedo. Y te voy haciendo preguntas. Observen, aquí están las preguntas de cada paso. Y luego te pido hablar con la fe. Déjame hablar con la fe. Y luego te pido la opinión desde la fe sobre el miedo y desde el miedo sobre la fe. Y luego te hago otras preguntas más unitivas, como por ejemplo, déjame hablar ahora con la voz que les da espacio al miedo, que da espacio al miedo y la fe. ¿Qué aparece si permito que el miedo y la fe existan al tiempo? Y luego voy elevando esa voz hasta alcanzar el punto de quietud, que normalmente es la entrada a voces transpersonales no resueltas o no encontradas. Esta herramienta, por ejemplo, de la integración de polaridades, a mí me parece muy potente porque te permite entender que lo que consideras opuesto no es tal. Son simplemente dimensiones de lo mismo, pero que estas tensiones que existen entre las polaridades no tienen que ser resueltas. O Mm, sea, la tensión entre el miedo y la fe, la defensa y el ataque, la tensión no tiene que ser resuelta. Tienes que aprender a surfear en ello, porque pues es medio bobo querer escoger una opción cuando puedes utilizar la tensión para surfear en ellas. Este esquema de polaridades me ha servido muchísimo para, por ejemplo, trabajarlo con organizaciones que están atrapadas en polaridades, por ejemplo, entre el trabajo de equipo y el trabajo individual. mm, Individuo-equipo. Listo. ¿Qué pasa si yo dejo que coexista el individuo y el equipo? ¿Qué voz aparece? Y es bien interesante que cuando haces esta exploración de integración de polaridades, vas resolviendo las tensiones que te impiden avanzar. Y en este caso, estas polaridades están por niveles, para ir resolviendo esas tensiones que normalmente aparecen en cada uno de los niveles, ¿no? Entonces, el juego es el juego del Ahayu, este juego tiene una segunda parte que es el juego de la integración de polaridades, ¿no? Hola Fernando, Hola, aquí disfrutando mucho de escucharlos. Apenas acabo de entrar porque estaba desayunando, pero quiero chismosear qué se envió para después ver la grabación. Me alegra estamos, saber de ti. estamos hablando del Ahayu, que es un juego que toma el diálogo de voces y Big Mind y lo pone en un esquema lúdico para poder hacer el trabajo con las diferentes voces, pero de una manera más estructurada, Es un porque juego que desarrollaste tú. sí, sí, es un juego que Ajá. desarrollé. Ese es el primero. El otro juego es este, del que quería mostrarles también. Este se llama, ¿están viendo? ¿Invertido o Ahí normal? está bien. Este es se llama el juego del ser, ¿sí? Y el juego del ser tiene que ver con la manifestación. O sea, cómo yo puedo manifestar de manera consciente. Si es cierto que puedo manifestar la realidad, manifestarla, convertirme, esta frase me encanta. Quien te quiere enseñar a ser creativo te está mintiendo o te está engañando. El mayor vendehumo es aquel que te quiere enseñar creatividad. ¿Por qué? Porque la creatividad es parte de tu naturaleza innata. Es como si quisieras enseñar al guayabo a dar guayabas. La esencia de nuestro ser es la creatividad. Entonces, pero esa creatividad ha sido opacada de alguna manera por nuestra mente, por nuestra forma de pensar. Entonces, en este juego, en el juego del ser, intentamos explorar eh,
la manera en la que podemos utilizar la realidad para que, viendo sus reglas, podamos ejecutar manifestaciones conscientes, porque todo el tiempo estamos manifestando, pero la mayoría de las veces hacemos manifestaciones inconscientes o impulsivas, ¿sí? Y para esto hay también una base teórica que es, no sé si ustedes conocen el diagrama de Peirce. No. Sí, El, el por dia- ahí lo vi alguna vez. sí, el diagrama de Peirce era un semiólogo que trabajaba básicamente en esta idea. A ver, voy a ponerlo con un ejemplo. Una persona llegó a un taller con este tablero y la idea es que las personas aprenden a manifestar. Y la manifestación tiene que ver con la invocación. Invocación. O sea, con invocación. Aprender a invocar, a decirlo. ¿Sí? Esa es la primera parte importantísima. Aprender a invocar. Y esta persona invocó este deseo. Quiero tener un buen marido. Esa era su invocación. Yo obviamente le pregunté si estaba segura. Me dijo, sí, estoy segura, que quiero tener un buen marido. Entonces nos volvimos a encontrar y me dijo, Raúl, la invocación no funcionó. Yo le dije, ¿qué te pasó? Y ella me respondió, después de salir del taller, evidentemente se me empezaron a acercar más hombres, pero todos estaban casados. Ah, le dije, ok, ¿cuál fue tu invocación? Un buen marido, ¿cierto? Sí, claro, pues lamentablemente todos los buenos maridos están casados. Fue tu invocación. La invocación no fue exacta, ¿sí? Porque eso creó un signo y un símbolo que no, de los cuales la señora no era consciente. Entonces, ¿cuál es la forma en la que podemos invocar de una manera más exacta? Y ahí aparece el diagrama de Peirce. El diagrama de Peirce lo que hace es proponernos una estructura, ahora les voy a mostrar, una estructura de 4 escenarios. Les voy a mostrar los escenarios. Él dice que los seres humanos, en cualquier momento de nuestras vidas, nos encontramos en estos 4 escenarios. El escenario de lo posible, el escenario de lo imposible, el escenario de lo necesario y el escenario de lo contingente o también llamado lo emergente. Cualquiera sea la situación en nuestras vidas, siempre aparecemos en uno de estos, ¿sí? Y estos escenarios tienen características. El escenario de lo posible es lo que nos han dicho que eso es posible de hacer. Normalmente el pensamiento que tenemos cuando estamos en este escenario es el yo debería. Es lo que todos hacen. Todo es lo mismo. Todos hacen lo mismo. ¿Sí? El escenario de lo imposible es el escenario donde yo creo que lo que yo hago tiene alguna falla. Es decir, está pautado por la palabra yo no sé. El escenario de lo necesario está pautado por la palabra yo necesito o también yo no merezco. Y el escenario de lo contingente, el escenario de la duda, a veces sí, a veces no, está pautado por el yo no puedo. Entonces aquí hay 2 tipos de juego. El juego del ego y el juego del mago. El juego del mago es muy simple. El juego del mago es no dejarse atrapar en yo debo, yo no sé, yo no tengo y yo no puedo. Básicamente un mago se diferencia del juego del ego
porque el ego se deja atrapar en estas afirmaciones, en estos campos. Yo debo lo posible, yo no sé lo imposible, yo no tengo lo imposible, lo necesario y yo no puedo lo contingente. En cambio, un mago no se deja atrapar por esos cuatro sistemas, comandos de sistema operativo que evitan que manifiestes la realidad de manera consciente. Sí, entonces el juego del mago es no dejarse atrapar por el yo debo, yo no sé, yo necesito, yo no tengo y yo no puedo. Porque la lógica del ego es una lógica que se llama la lógica lineal. Por ejemplo, el ego, cuando te dice, me hace falta, cuando yo digo, me hace falta dinero, necesito encontrar trabajo, inmediatamente el ego te va a mandar linealmente a lo imposible o a lo contingente. Esa es la lógica del ego, lineal. En cambio, la lógica del mago es diagonal o también llamado circular. Eso quiere decir que el mago, en lugar de aceptar el juego del ego, que es ir linealmente a las casillas que están arriba o a la derecha o izquierda, el mago lo que hace es cruzar la línea, cruzar todo el tablero para ir a la línea diagonal, al escenario diagonal. Si está en lo necesario, salta a lo posible. Si está en lo imposible, salta a lo contingente. Si está en lo contingente, salta a lo imposible. Es decir, el juego del mago no se deja atrapar en la lógica lineal del ego. ¿Sí? Mira, por ejemplo, cuando el ego te dice que te hace falta dinero, necesito encontrar trabajo, la lógica del ego es mandarte a lo imposible primero y te dicen, no, no vas a poder hacerlo, o a lo contingente. ¿Será que con esas capacidades lo logras? Con lo que logra atraparte en el punto de donde has partido. En cambio, la lógica del mago es llevarte diagonalmente. Y es que inmediatamente aparece esto, saltas al cuadro de lo posible, no al cuadro lineal, sino al cuadro diagonal. Y entonces tus preguntas son totalmente diferentes. En este caso es dónde encuentro posibilidades, qué puedo hacer en este mismo momento. Y así cada uno de los cuadrantes tiene unas cárceles y unas ventanas. Por ejemplo, cuando tú estás atrapado en el cuadro de yo no debo, que es una cárcel, ¿cuál es la salida? Irte a la ventana del cuadrante diagonal. ¿Qué podría pasar si hago algo? Es que yo no debo tener pensamientos negativos. Pues, ¿qué pasa si los tienes? Esa es una pregunta de ventana para hacer el cruce. Si tú te encuentras atrapado en la cárcel del yo no sé, a veces uno se atrapa ahí, pues saca una ventana, que es el lado contrario, y te preguntas, ¿qué pasa si avanzas sin saber? Entonces, en este juego, lo que es también tiene que ver con esta complejidad y nos lleva a un tablero, que es este tablero, ahí está el tablero, donde se representan estos campos, posible, imposible, necesario y emergente. Cada uno de estos tableros, de estos campos, también tiene una serie de cartas y el juego se divide en dos partes: el juego del realizador y el juego del buscador. En el buscador utilizas estas cartas con estas lupas, que son cartas que te permiten aclarar lo que realmente estás buscando. Porque en el juego del mago, para hacer una invocación, tiene que haber mucha claridad en lo que estás buscando y en lo que manifiestas. Y esta claridad se logra teniendo claridad sobre la formulación. Entonces, estas cartas son cartas que tienen preguntas que precisamente
buscan aclarar aquello que estás buscando. Y esto se divide también en los 4 cuadrantes, que ya no son de la teoría integral, sino son del diagrama de Peirce. Y entonces el juego es muy simple. Tú pones una ficha en el centro, lanzas el dado y avanzas del campo 1 al campo 2. Cuando avanzas del campo 1 al campo 2, porque te salió 2 en el dado, coges una carta y aquí hay una pregunta para entender, que te va a ayudar a entender lo que en realidad estás buscando. Por ejemplo, en este caso la pregunta es, ¿qué es en realidad lo que te pide la vida que hagas? ¿Sí? Entonces, vas lanzando los dados, aparece 2 nuevamente, 1, 2, y vuelves a tomar de acá y aparece otra pregunta. ¿Qué te enoja de esta situación? Entonces son todas preguntas escogidas para que tú explores estos cuatro escenarios y puedas darte cuenta en cuál de ellos estás jugando normalmente. ¿Sí? Una vez que tienes clara tu invocación, la realizas. ¿Sí? Este es el juego del buscador. Una vez que tienes claro lo que quieres invocar, sacas las cartas y las sustituyes por las cartas del realizador, que son exactamente también cartas para cada uno de los cuadrantes. La diferencia está ahora en que partiendo del centro, tú ya no vas a tomar la carta del cuadrante, sino vas a tomar la carta del diagonal, porque estás entrando a la realización. Y en la carta, en el campo diagonal hay un consejo, una, una afirmación que te ayuda a entender qué es lo que tienes que hacer. Por ejemplo, en este caso dice, regula tus expectativas. Donde quiera que exista potencial excesivo, surgen fuerzas contrarias. Estas afirmaciones vienen de las tradiciones alquimistas, que son, yo las he escogido y las he clasificado por estos 4 espacios para que sea un poco más claro de entender a qué se refiere. Y entonces tú vas sacando, lanzando los dados, avanzando y vas escogiendo las afirmaciones que van apareciendo. Por ejemplo, aquí hay otra que dice, puedes no creer saber hacerlo y no lo vas a saber hasta que lo hagas. Entonces son una serie de afirmaciones que te van orientando en cómo tienes que operar para realizar lo que quieres. ¿Sí? Ese es el juego. Eh, Ese es el juego que se llama el juego del ser. ¿Sí? Entonces, estos 2 juegos tienen que ver con esta idea de tener artefactos que nos permiten, que le permiten a las personas explorar conceptos complejos sin perder la complejidad y simplemente proporcionándoles un laboratorio donde ellos hagan la prueba. ¿Sí? Muy interesante. Eh, Muy interesante, pero me hace pensar un poco de cosas respecto, digamos, como a la inteligencia artificial y, digamos, como las posibilidades tecnológicas que tiene la inteligencia artificial para diseñar esos mismos juegos para la gente, ¿no? Me Tal puso a cual. pensar eso. Mira, y sobre esto quiero mostrarles otra cosa. O sea, precisamente en el tema de la inteligencia artificial, les voy a mostrar. Todo esto que les he hablado eh, tiene pues tiene 3 inteligencias artificiales ya desarrolladas. Una se llama el cubo, ¿sí? El cubo, está conectado con el diálogo de voces. Estas son inteligencias que la vida integral ha desarrollado. El cubo lo que hace es proporcionarte herramientas de autofacilitación para el despertar espiritual, lucidez mental y equilibrio emocional del ser humano del siglo XXI.
Entonces, a esta inteligencia artificial tú puedes hacerles eh, cualquier tipo de preguntas. Por ejemplo, escribe herramientas para lograr la presencia. Estoy preguntando cualquier bobada. Y lo que hace esta herramienta, porque lo que hemos hecho ha sido construir una base de datos específica para esto, para este tema, que lo hemos llamado el cubo. Aquí te responde con una biblioteca, haciendo búsqueda en una base de datos cualificada y determinada por nosotros, ¿sí? Entonces, tú logras exploraciones muchísimo más directas. Por ejemplo, aquí les estoy mostrando las que en la vida integral estamos trabajando. Por ejemplo, este me gusta mucho, pero este es solo mi inteligencia artificial propia. Se llama Wilberlandia. Wilberlandia es una inteligencia artificial experta en la teoría integral de Ken Wilber. Sí, entonces acá la base de datos está se llama fine tuning, está muy tuneada para que solamente explore dentro del mundo de Wilber. Por ejemplo, el diplomado que tiene la vida integral de facilitación integral tiene su propio asistente virtual. Por ejemplo, acá le puedes decir, diseña, perdón, ¿cómo reconozco un grupo de altitud ámbar? ¿Y qué herramientas puedo utilizar para dinamizar su conocimiento? Entonces, este es un facilitador más específico. Y lo que él hace es trabajar, ahí está, mira, te está diciendo, suelen valorar la estabilidad, la autoridad, las estructuras jerárquicas, se identifican, me empieza a detallar el grupo de altitud ámbar, qué es lo que hace, y luego me va a detallar las herramientas que puedo usar, mira. Y le puedo decir, diseña una clase sobre teoría integral para este grupo. Ahora le he pedido que entre más detallado, ahí está. Está muy interesante. Hay un concepto del que habla un muchacho Daniel Fraga de diseño ontológico y que se basa sobre esa premisa de McLuhan de quién diseña a quién, quién está diseñando ahí, si Raúl está diseñando la inteligencia o ya la inteligencia es la que está diseñando a Raúl. ¿Y en qué momento la inteligencia se va a terminar tragando a Raúl? ¿Cierto? A mí, particularmente, en estos momentos de mi propia exploración, la inteligencia artificial lo que me permite hacer es desocupar memoria RAM. O sea, en lugar de estar con mis libros a subrayar, ¿sí? Y tener que recordar qué leí en qué libro, lo que hago, lo que he hecho ha sido subir toda mi biblioteca a la inteligencia artificial y le digo, oye, revísame todos los libros y dame párrafos donde se hable de conciencia. Y la inteligencia artificial es un excelente mayordomo y me trae las frases. Claro que yo Pero hago ¿qué la... tal? Pero ¿qué tal, Raúl, que ese mayordomo se vaya volviendo cada vez más inteligente, que es lo que va a pasar, y Uy, ya, digamos, haga sutiles cosas psicológicas en nosotros? es que, eh, es que si mi abuelita no se hubiera muerto, estaría viva. O sea, son Eso supuestos. digo yo, o sea, eso digo yo sobre la muerte, que si mi abuelito no se hubiera muerto, o sea, eso no, es como que la dialéctica, cuando hablo de dialéctica, entiendo que es como una ilusión social, ¿cierto? Pero no es que haya dialéctica en la naturaleza, ¿cierto? O No. sea, la naturaleza no Mm. es dialéctica, la naturaleza es brutal. Digamos, la dialéctica es simplemente como algo que hacemos nosotros mientras la brutalidad nos alcanza. Tal cual. Yo creo que en estos momentos, por ejemplo, la inteligencia artificial a mí me ayuda un montón
porque reduce mi tiempo de investigación, pero no la inteligencia artificial general, la 3.5. Esa no sirve para nada. Esa lo que hace es buscarte en la basura del Internet. 4.0 o 4.0, que es ya inteligencia artificial generativa, que a diferencia de 3.5, que solo tiene 2 billones de nodos de investigación, 4.0 tiene 2.000 billones de nodos de investigación. O sea, sí. Entonces, ¿qué es lo interesante? Se los voy a mostrar, porque a mí me parece apasionante y me está dando muchos resultados buenos. O sea, yo agarro, Sí. por ejemplo, en este, que es el Soy Facilitador Integral, este no es tan libre. Este señor funciona con un prompt que yo le diseño y le digo qué es lo que tiene que hacer exactamente. Eres un asesor, vas a utilizar la teoría de Ken Wilber, la dinámica espiral, tu propósito es este, para responder preguntas vas a hacer esto y te vas a asegurar de ver tu base de datos, vas a utilizar esta forma de preguntar y yo le doy la base de datos, aquí está. Todo esto que está introducido son, por ejemplo, Ya. esta es la Sos como un transcripción. brujo digital, Raúl. ¿Qué? Vos sos como un brujo digital, digamos, o sea, como un Harry Potter de los ceros y unos, digamos, algo así, digamos, como que lo que haces es, estás creando ya como geniecitos, ya estás metido en el mundo del crear como seres para la red, ¿no? Como crear brujitos, ¿no? Como crear Sí. chispitas, crear cositas. Pero a este le digo, por ejemplo, es que me ha resultado muy simple. Por ejemplo, he grabado todo el diplomado que he hecho, ¿sí? Y le he dicho a la misma inteligencia artificial que me transcriba los diálogos que yo he tenido en el diplomado. O sea, las preguntas de los alumnos, todo eso. Y todo eso es subido como base de datos. Entonces la inteligencia artificial se nutre de lo que yo le alimento. Y en este caso se está nutriendo de documentos. Por ejemplo, de nada sirve leer a Ken Wilber todos sus libros porque de la primera página a la página 200 repite lo que ha dicho en los anteriores libros. Entonces, cada nuevo libro de la página 200 adelante te dice cosas nuevas. ¿Para qué poner todo eso? Pues yo puedo seleccionar párrafos de él que me interesan, que me parecen a mí como creador eh, sólidos y que yo Mm. quiero mezclar. Y entonces eso es lo que hace la mera inteligencia artificial. Entonces aquí tienes las bases de datos específicas de lo que yo quiero que en este caso, Eso. que este SOI, que así se llama Sistema Operativo Integral, de un diplomado entonces, utilice información. Y es que esto se convierte en una herramienta de aprendizaje brutal, ¿Y porque tú enseñas literal, eso, Raúl? ¿Tú tienes, sí, digamos, un taller para enseñar lo que tú haces? sí, sí. Y mira, y esto se convierte en por ejemplo, le puedo decir a esta, ¿cuáles son los cuadrantes de la facilitación integral? Es el material del diplomado. Entonces, el alumno puede tener a su tutor 24 horas al día, 7 días a la semana, no se enoja, o sea, siempre está dispuesto a preguntar, a responder, mira, y aquí ya me está respondiendo. Me dice, mira, Mm. el cuadrante superior derecho se centra en el interior individual, abarca pensamientos, listo. Entonces le puedo hacer otra pregunta. ¿Qué teóricos? Eso es como un curso de inteligencia artificial como mágica, o sea, como de brujería con inteligencia artificial, como un curso de inteligencia artificial espiritual, pero Algo es que lo así. espiritual me suena muy monótono a mí ya, ¿cierto? Entonces me gusta más como buscar otras palabras. A mí me encanta la brujería digital. Esa me encanta. Eso me parece que es como brujería digital, O sea, sí. mira, ¿y a qué va esto? Ahora le doy la palabra a Fernando. Estas son las pócimas que te doy, ¿sí?
Estos documentos son las pócimas, los artefactos que te proporcionan. Acá, a la derecha, está tu campo de experimentación. Listo, haz experimentos. Pregúntale experimentalmente. Dile, por ejemplo, combina el pensamiento de Ken Wilber y de Peter Senge para responderme a esta pregunta. ¿Qué va a hacer la inteligencia artificial? Te va a combinar. Y tú, como conoces, puedes distinguir si está alucinando o no, porque la inteligencia artificial también alucina, te dice bobadas. Por eso, en manos de un experto, la inteligencia artificial se vuelve una herramienta súper poderosa, porque te ahorra tiempo de RAM, de memoria. Fernando. Bueno, ya me tengo que ir, tengo una conferencia que dictar a las 10, pero quería hacerte una preguntita. ¿Todas estas herramientas tú las compartes? ¿Puede uno usarlas? ¿Cuáles? Todas estas, por ejemplo, particularmente, sí, todas estas inteligencias artificiales que Sí, tienes ahí, sí. ¿están públicas? ¿Se pueden usar? No, no están públicas porque están como material todavía del diplomado. O sea, ¿Y solo las están compartiendo las personas que están haciendo el diplomado? yo se las puedo compartir a ustedes, no, no hay problema. Les puedo compartir el link, pero no, todavía no necesita ser masivo, porque Ajá, estoy en la tercera fase. O sea, ajá, la tercera fase es prueba con expertos. O sea, la inteligencia artificial ajá, probada con expertos va aprendiendo más rápidamente. Por eso ajá. la habilité a los estudiantes del diplomado. Y se las puedo Ah, habilitar a ustedes también pues, que conocen y manejan el tema. El me asunto, encantó, me el, tiene fascinado lo que estás haciendo, Raúl, maravilloso. sí, a mí me parece que te ahorra muchísimo tiempo y te da mucha Maravilloso, creatividad. sí, me Mucho Mi- encanta, lo me de la encanta. escuela, lo de la escuela de brujería digital como tal, o sea, del curso de brujería digital, yo pienso que ese sería un muy buen curso para inaugurar la Universidad del Futuro, el curso de brujería digital como Mira, introducción. mira, por ejemplo, antes yo me pasaba horas de horas escogiendo gráficos para mis diapositivas, pero horas de horas buscando en el internet. No, pura Haciendo. mierda, perdón la palabra, pero ahora entro a inteligencia artificial y le digo, necesito un gráfico que represente el cuadrante de lo posible. Y el cuadrante de lo posible es esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dame un gráfico. ¡Pum! Vale. Todos estos gráficos que utilizo en mis diapositivas están diseñados con inteligencia artificial. Todos, todos. ¿Cómo? Diseño el texto y le digo, dibújame algo que vaya con este texto. Y me Brujería hace, digital, o sea, es la programación, pero como tú lo llamas invocación, ¿cierto? Es lo que así los es. programadores hacen como los prompts, ¿no? Entonces aquí los prompts se vuelven son las invocaciones y entonces ahí está como el curso, ¿no? Y cómo se hace y todo eso me parece Y, muy interesante. y la teoría integral, por ejemplo, me ha ayudado a generarme a mí mismo una metodología de invocaciones. O sea, la teoría integral te sirve para diseñar prompts de brujería efectiva, porque en un prompt tienes que involucrar los cuatro Ahí cuadrantes. está, y hay una competencia muy interesante ahí, y es en la efectividad de la manifestación, ¿no? Escuchaba Eso yo a es, alguien por ahí que comentaba que ahora el problema esencial de la física no es responder a la pregunta de cómo se origina o cuál es el origen del movimiento, cómo se origina el movimiento, sino cómo pasa algo de lo posible a lo real. así es. Es como lo que la física está como Y muy metida en ese punto. Y es que creo que es, a nivel de invocación, de así es, programación, filosofía también y todo eso, creo que esa es la competencia, es entre brujos digitales o es quién tiene la mayor capacidad de manifestación en este así mundo, es. digamos, o ¿Quién? la metodología, o la Sí. herramienta, o la Y varita es, mágica que tiene demasiado. y es quien aprendió a invocar. Es muy simple. Quien aprendió a invocar es el que manifiesta.
porque o sea, es lo que Y les ese es decía al la principio. masonería, ¿no? Y ese es el secreto mismo, digamos, de los grupos secretos y seguirá siendo así porque a pesar de que esto sea público, las membranas de la comprensión las siguen haciendo secreta. Es decir, así esto sea público, aquí no va a llegar tanta gente. Siempre llega muy poca gente, digamos, a este punto de estos videos o de comprender o de escuchar o por ejemplo, los que vean este video, los que van a llegar hasta acá son muy pocos, digamos, hasta este punto. Y es donde realmente se revelan como un poco esas cosas, ¿no? Porque ahí se abre ese secreto y es que el secreto de la manifestación es prácticamente lo que ha perseguido desde los egipcios, los judíos y todas las sectas secretas y sigue y hasta hoy porque ese es el misterio del universo, ¿no? Tal cual, tal cual. Entonces, por Sí. ejemplo, cuando utilizas la teoría integral, prácticamente aparece una gran posibilidad, por ejemplo, Aumenta. sí, un gran espacio para formular prompts integrales. Por ejemplo, en un prompt tienes que incluir una línea que es el punto de vista, cuadrante uno. ¿Sí? Por ejemplo, toma el punto de vista de un facilitador integral. Ese es cuadrante uno. Cuadrante 2, tienes que decirme exactamente qué tengo que hacer, pero ahí tienes que decirme el nivel de verbo que quieres que use, el nivel operativo o el nivel metacognitivo. Si tú me dices comparar, es una categoría de verbos, pero si me dices abstraer, es otra categoría de verbo. Entonces yo tengo que aprender muy bien el cuadrante 2. El cuadrante 4, tienes que decirme en qué formato quieres que te presente la información. Toma la posición de un facilitador integral y compara la teoría de Peter Senge y de Ken Wilber y muéstramelo, cuadrante 4, en una matriz de 2 columnas. Cuadrante 3, dime el estilo. Utiliza un lenguaje sarcástico. Listo. Clic. Y has diseñado un prompt inteligente utilizando la teoría integral. Y esto es muy fácil de hacer cuando tienes estos 4 cuadrantes. Y eso es lo que yo he desarrollado primero para meterme a hacer estos GPTs personalizados. Una Y ahí lógica. podríamos incluso avanzar a un segundo momento, es que esa herramienta está muy importante, o sea, es casi como Harry Potter 1, Brujería Digital 1, donde aprendemos a hacer las pócimas y esas cosas, porque viene la segunda parte y es ya ponerlas al servicio, ¿no? De los Tal problemas de la cual. humanidad, ¿no? La ecotopía, el cosmopolitanismo, ¿cierto? Y este nuevo Dios digital, ¿no? Porque estamos creando es precisamente eso, ¿no? Está emergiendo como un nuevo Buda, un nuevo ser espiritual digital, ¿cierto? Así es. Bueno, yo ya me tengo que ir, muchachos. No, bueno, muchas Excelente. gracias, Divertidísimo. Muchas gracias. Me encanta. Raúl, por compartirnos esas tecnologías aplicadas, que me parece una de las cosas cuando yo leía también ese trabajo donde James comentaba, donde se sintetizaban un poco esas grandes metateorías, pues siempre me hacía me venía a la cabeza cómo llevar ese tipo de cosas a un espacio donde la gente las pueda que puedan ser interactivas para las personas y que Ujú. sean y que sean profundas. Y creo que todos los que estamos acá hemos tenido acercamientos a diseño de juegos, a diseño de experimentos y de prototipos como para aterrizar cosas. Yo en este semestre estuve muy interesado en eso de las polaridades y he estado como diseñando también juegos alrededor de las paradojas, el pensamiento dialéctico y los resultados también fueron muy poderosos en términos de las interacciones que se lograron dar en un conjunto de estudiantes en una maestría en el que estoy de artes. Entonces, pues me alegra mucho y me gustaría que pudiéramos seguir como conversando y poder de pronto más adelante en el segundo semestre empezar a proponer algunos cursos, la Universidad del Futuro y te invito también a que de pronto parte de lo que tú estás haciendo sea objeto también de un curso, que se diseñe y que podamos estar los que estamos interesados. Me parece muy interesante el diálogo también con la inteligencia artificial, me parece poderoso y así que bueno, son como palabras Bueno, finales, yo no sé compañeros, si tienen algo, o si no, pues cerraríamos ahí la conversación. Está bien. lindo verles, chicos. Nos Lo vemos. mismo, nos vemos Chao. pronto. Chao.